¿Cómo están? Bueno, vamos a trabajar con nuestro tema de la semana 11 que dice relaciones entre las funciones trigonométricas de un mismo ángulo. Estas relaciones no son nada más que fórmulas de las funciones trigonométricas. Ahora nos corresponde trabajar con estas fórmulas. Estas fórmulas son las que relacionan las funciones trigonométricas de un mismo ángulo. Se relaciona el seno con el coseno, la tangente con el seno y coseno, etcétera. Van a ver eso ya en la aplicación de las fórmulas. Bueno, para ello, ustedes están viendo en la pantalla en este momento la tabla de los signos de las 6 funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. También tenemos que considerar esta tabla, también tenemos que tener en cuenta los signos de estas funciones para poder darle al cálculo que hagamos, a la función que hallemos, el signo que le corresponde según el cuadrante en el cual estamos trabajando. Además de esta tabla de signos, también vamos a considerar estas fórmulas. Estas fórmulas están en el cuadernillo. La primera de ellas es la fórmula fundamental trigonométrica de la cual derivan las demás. Esa fórmula en este tipo de ejercicios no se utiliza, pero está ahí porque debemos saber que esa es la fórmula que da origen a las demás. Estoy hablando de la fórmula que dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Las demás fórmulas sí son las fórmulas que vamos a utilizar en la resolución de nuestras actividades, los ejercicios propuestos en las actividades de este cuadernillo de la semana 11. La primera fórmula que ven a la izquierda, que dice seno de alfa igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa, tenemos que entender que esa es la fórmula que nos permite calcular el valor de la función seno cuando el dato es coseno. Al lado suyo dice coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. Entonces esa fórmula la tenemos que entender como la fórmula que nos va a permitir calcular el valor de la función coseno cuando nuestro dato es seno de alfa. Debajo tenemos tangente de alfa igual a seno sobre coseno. Evidentemente esa fórmula para calcular tangente solamente la podemos utilizar cuando ya se conocen los valores de seno de alfa y de coseno de alfa. Al lado mismo tenemos la fórmula de cotangente de alfa, que es prácticamente igual a la fórmula de la tangente, solamente que los valores están invertidos porque ustedes ya saben que la tangente y la cotangente son funciones recíprocas o inversas. Por eso la fórmula de la función cotangente es coseno de alfa sobre seno de alfa. Y finalmente utilizamos las funciones o la fórmula de las funciones secante y cosecante teniendo en cuenta sus funciones inversas o recíprocas. Como la secante es la inversa del coseno, entonces su fórmula recíproca dice secante de alfa igual a 1 sobre coseno de alfa. Eso se entiende, eso nos permite comprender que la secante y el coseno son funciones inversas. Lo mismo ocurre en la última fórmula, cosecante de alfa igual a 1 sobre seno de alfa. Eso significa que la cosecante es la función inversa a seno de alfa. Muy bien, habiendo entendido eso, y nuevamente les muestro la tabla de los signos, que es otro de los elementos a tener en cuenta, pasamos al primero de los ejercicios de nuestras actividades para ver en qué consiste, cuáles son los detalles que tenemos que considerar para resolver este ejercicio. Dice la propuesta, siendo seno de alfa igual a menos 4 quintos, y se hace la aclaración que alfa es un ángulo del tercer cuadrante. Con ese dato vamos a determinar los valores de las demás funciones trigonométricas. Bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo que calcular 5 funciones, tengo el valor de una de ellas. Ustedes saben que en total son 6 funciones trigonométricas. Conozco solo el valor de una de ellas, entonces me corresponde calcular el valor de las otras 5 funciones. Si tengo como dato el valor de seno de alfa, lo primero que voy a calcular es coseno de alfa. Atiendan bien este razonamiento. Si tengo como dato el valor de seno de alfa, inicio el cálculo hallando primero el valor del coseno de alfa, utilizando para ello la fórmula que recién habíamos visto, que recién habíamos mencionado. La fórmula que me va a permitir calcular coseno de alfa cuando mi dato es seno de alfa. Vuelvo a la fórmula y le señalo. Ahí está la fórmula.
coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. Esa es la fórmula para calcular coseno cuando nuestro dato es seno. Y esa es nuestra situación en la primera actividad propuesta en este cuadernillo. El signo menos del valor del seno de alfa simplemente corresponde al signo de la función seno en el tercer cuadrante. Fíjense que estamos trabajando en el tercer cuadrante y si miran la tabla de signos se van a encontrar que la función seno es negativa en el tercer cuadrante. Por eso su valor lleva ese signo menos. Bien, entonces comienzo escribiendo la fórmula que ya les dije, que ya hablamos, que ya vimos, para calcular coseno de alfa cuando nuestro dato es seno. La fórmula la vuelvo a escribir. Hay que empezar siempre escribiendo la fórmula. Dice coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos, disculpen ustedes, seno al cuadrado de alfa. Ahí lo digo bien, lo escribo bien. 1 menos seno al cuadrado de alfa. Una vez escrita la fórmula, debajo la aplicación de la misma. Entonces volvemos a poner coseno de alfa es igual, abrimos nuevamente nuestra raíz, ahora dibujo una raíz un poco más alta. ¿Por qué? Porque dentro suyo debe entrar o debe caber una fracción que es el valor de la función seno. Entonces escribo 1 menos, porque así dice la fórmula, y ahora lo que hacemos es reemplazar, sustituir seno de alfa por su valor. ¿Cuál es el valor de seno de alfa? Menos 4/5, y según la fórmula ese valor debe ir elevado al cuadrado. Por lo tanto, abro un paréntesis, dentro del paréntesis escribo ese valor de seno, menos 4/5, cierro el paréntesis y fuera del paréntesis le indico su exponente cuadrado. Ahora es cuestión de utilizar la calculadora para que de una vez, ahí está la calculadora científica, vamos a ver de qué manera ingresamos esta operación para que de una sola vez entonces obtengamos el resultado. Vean ustedes. Entonces, ¿qué hacemos o cómo ingresamos en la calculadora? En primer lugar, abrimos la raíz cuadrada e inmediatamente abrimos un paréntesis. De ese paréntesis inicial no nos podemos olvidar. Dentro de ese paréntesis vamos a ingresar la operación 1 menos, ahí comienzo 1 menos, se abre otro paréntesis y ahora corresponde ingresar menos 4/5. Entonces el signo menos otra vez, 4/5. 4, la tecla ABC, ya saben ustedes, equivale a la raya fraccionaria, ahí ya la presioné. Quintos, ¿verdad? 5. Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado presionando la tecla X cuadrado, ahí está, muy bien. Y finalmente aquel paréntesis que habíamos abierto al principio lo cerramos al final. Ahí cierro mi paréntesis y ahora presiono es igual. Y fíjense, ahí tenemos entonces el valor 3/5 que corresponde al valor de coseno de alfa. Entonces debajo mismo, ahí vuelvo a mostrar, salió 3/5. Bien, entonces vuelvo a mi ejercicio y continúo trabajando. Escribo debajo coseno de alfa es igual a 3/5. Es el valor que me salió. 3/5. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con este valor finalmente? Vamos a hacer caso del cuadrante en el cual estamos trabajando. Estamos trabajando en el tercer cuadrante. Entonces vamos a mirar la función coseno. Acá está. ¿Qué signo tiene en el tercer cuadrante? Primer cuadrante positivo, segundo cuadrante negativo. Negativo es el coseno en el tercer cuadrante. Por lo tanto, a su valor 3/5 le colocamos delante el signo de acuerdo al cuadrante en el cual estamos trabajando. Por lo tanto, coseno de alfa finalmente es igual a menos 3/5. Ese detalle del signo según el cuadrante en el cual estamos trabajando es fundamental. Muy bien, una vez que ya calculamos coseno, vamos a recordar que seno fue nuestro dato, ahora ya conocemos el valor coseno, inmediatamente pasamos a calcular tangente de alfa aplicando esta fórmula. Ahí está la fórmula de tangente de alfa, es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Como ya conocemos ambos valores, ya conocemos seno, que es nuestro dato, ya conocemos coseno, que acabamos de calcular, aplicamos la fórmula de tangente que tenemos entonces. Puedo hacerlo aquí al lado para no ocupar mucho espacio. Voy a poner aquí tangente de alfa es igual, escribo la fórmula,
no puedo dejar de escribir la fórmula seno de alfa sobre coseno de alfa. Muy bien. Y debajo aplico la fórmula. Disculpen que se mueve mucho esto. Tangente de alfa es igual, y mucha atención, dibujo la raya fraccionaria principal, que debe coincidir con el signo igual. Bien, por encima de esta raya fraccionaria principal, la fórmula nos pide el valor de la función seno de alfa. Entonces, el valor de la función seno de alfa, que es mi dato, tiene que estar aquí arriba, negativo 4/5. Ahí está. Y por debajo, en el denominador de esta fracción, el valor del coseno de alfa que acabamos de calcular, negativo 3/5. Negativo 3/5. Muy bien. Fíjense, por favor, al aplicar esta fórmula, tenemos un numerador, tenemos un denominador, y debo multiplicar, por supuesto, sus signos. La cantidad de arriba es negativa, la de abajo también es negativa, entonces digo menos por menos más. El valor finalmente de la tangente va a ser positivo, de acuerdo a lo que tenemos aquí, y los denominadores de ambas fracciones son iguales. La fracción de arriba tiene denominador 5, la fracción de abajo también tiene denominador 5. En esos casos, esos denominadores idénticos se simplifican y lo que queda es el resultado o valor de la tangente de alfa. Entonces abajo escribo tangente de alfa es igual. ¿Y qué es lo que nos quedó? Nos quedó 4 arriba, 3 abajo, es decir, 4 tercios. 4 tercios. Y nos quedó positivo porque habíamos dicho menos por menos más. Pero vamos a verificar en nuestra tabla de signos la función tangente. Aquí está qué signo lleva en el tercer cuadrante, que es en el cuadrante en el que estamos trabajando. En el primero es positivo, en el segundo es negativo y en el tercero efectivamente la tangente lleva signo positivo. Por lo tanto, ese es el valor correcto de la función tangente. 4 tercios positivo. Muy bien. Cotangente a continuación. Ya tengo coseno de alfa, ya tengo tangente de alfa. Ahora vamos a calcular cotangente de alfa. Cotangente de alfa, según lo que acabamos de ver, su fórmula dice coseno de alfa sobre seno de alfa. Es decir, la fórmula inversa a la tangente. Escribo otra vez, cotangente de alfa es igual, dibujo la raya fraccionaria principal y por encima de esa fórmula o de la raya fraccionaria digo bien el valor del coseno de alfa. El valor del coseno de alfa menos 3/5, eso viene arriba, negativo 3/5. Y por debajo el valor de seno, que era nuestro dato, menos 4/5. Sucede algo similar a lo que recién tuvimos en el cálculo de la función tangente. Tenemos los signos menos por menos más, nuevamente va a quedar positivo. Y otra vez tenemos la posibilidad de simplificar los denominadores porque son iguales. El 5 de arriba con el 5 de abajo se simplifican. Y fíjense cuánto nos queda, 3 sobre 4, es decir, 3/4. Cotangente de alfa, escribimos debajo, cotangente de alfa es igual a 3/4. Y como dijimos, positivo nos quedó, pero igual verificamos siempre en la tabla, ¿verdad? Cotangente en el tercer cuadrante lleva signo positivo. Perfecto, está bien entonces lo que obtuvimos, 3/4 positivo. Bien, faltan solamente secante y cosecante. Entonces vamos a calcular secante de alfa. La fórmula, según les mostré en este material, es 1 sobre coseno de alfa. Muy bien, entonces escribo secante de alfa es igual y aplico la fórmula 1 sobre y sustituyo coseno de alfa por su valor. Vamos a observar, coseno de alfa es negativo 3/5, entonces 1 sobre negativo 3/5. ¿Cómo hago para ingresar esta operación en la calculadora y conocer el valor de secante de alfa? Muy bien, volvemos a la calculadora. Ponemos todo en 0 y nuestro cálculo tiene que ser 1 sobre menos 3/5. Entonces veamos 1 y no se presiona la tecla, ahí está el 1, no se presiona la tecla sobre en este caso en nuestra calculadora, sino que la tecla dividido. 1 dividido, a ver,
Vamos a buscar un lugar donde se vea mejor. 1, ahí está dividido. 3/5. Negativo primero, ahí está el negativo. 3. Y ahora sí, la tecla ABC, que es sobre 5. Entonces 1, ahí se ve mejor. 1 dividido negativo 3/5, presionamos es igual, y fíjense, si el resultado eventualmente nos sale repartido en 3 partes, ¿cómo arreglamos esta situación? Presionando primero, fíjense, la tecla Shift, que es la primera tecla aquí arriba mismo, esta tecla Shift, y la tecla ABC a continuación. Shift ABC, y ahí se soluciona. Fíjense, lo que teníamos repartido en 3 partes había sido menos 5 tercios, menos 5 sobre 3. Muy bien, entonces copio ese resultado, lo escribo, secante de alfa, lo acabamos de ver, es igual a menos 5 tercios. Ya me salió negativo el resultado. Secante en el tercer cuadrante, veamos según la tabla, efectivamente secante en el tercer cuadrante, ahí está su signo negativo. Muy bien lo que nos salió entonces. Ahora falta por último cosecante, ¿verdad? Entonces escribo la fórmula que voy a utilizar, cosecante de alfa. La fórmula según nuestro material es 1 sobre seno de alfa. Ahí está, muy bien, 1 sobre seno de alfa. La aplico la fórmula, cosecante de alfa es igual a 1 sobre, y sustituyo seno de alfa por su valor, era nuestro dato, menos 4/5. Nuevamente utilizo la calculadora para ingresar esta operación. Veamos aquí, ponemos todo en 0 y comenzamos. 1, y recuerden ustedes, dividido negativo 4 sobre 5. Presiono es igual, y otra vez me salió repartido en 3 pedazos. Entonces ya saben ustedes que se presiona la combinación de teclas. Primero Shift y a continuación la tecla ABC, y ahí nos arregla el resultado. Negativo 5/4. Muy bien, entonces vuelvo a mi ejercicio y escribo el valor obtenido para la función cosecante de alfa. Cosecante de alfa igual finalmente a menos 5/4. Ahí está, negativo 5/4. Me salió negativo. Veamos en nuestra tabla, cosecante en el tercer cuadrante efectivamente lleva signo negativo. Entonces ahí hemos concluido, hemos terminado nuestro ejercicio, nuestra actividad propuesta en este material. Lo que les voy a pedir, lo que vamos a hacer es cambiar el valor que nos propone nuestra actividad en el ejercicio número 2, que es el que queda a cargo de ustedes. Ahí les voy a mostrar en el mismo material. Disculpen el desorden, les voy a mostrar en el mismo material. Dice, sabiendo que coseno de alfa es negativo 5/6, dice, hallar las demás funciones siendo alfa del cuarto cuadrante. El cuadrante no vamos a modificar, lo que vamos a cambiar es el dato. En lugar de utilizar coseno de alfa igual a menos 5/6, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a poner coseno de alfa es igual a menos 20 sobre 29. Ese es el dato que quiero que utilicen, por favor. Entonces hacemos esa modificación y ya queda a cargo de ustedes el cálculo de las demás funciones trigonométricas. En este caso les voy a orientar. Como conocen el valor de la función coseno, inicien su cálculo hallando seno de alfa. Primero calculen seno de alfa, busquen cuál es la fórmula que nos permite calcular seno cuando el dato es coseno, y a partir de allí, cuando ya conozcan el valor de seno de alfa, calculen las demás funciones en este orden. Primero tangente, luego cotangente, siguiente a ello secante y finalmente cosecante de alfa. Genial. Entonces, chicos, que les vaya bien en esta ocasión realizando esta única actividad que les queda pendiente. Entonces, muy sencillo ya va a ser, me supongo, al menos espero que sea así. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego, chicos.